Bienvenidos sean todos, queridos compañeros, colegas, maestros, a este curso de JavaScript Full Stack, programación web, backend y frontend. Les saludo a cada uno de ustedes y gracias por haberse unido a esta clase. Y hoy arrancamos con todo. Arrancamos con todo. La clase está súper cargada. Y es en donde vamos a entrar ya en programación, a codificar, pero debemos de ver primero conceptos, ¿sí? No daremos muchas vueltas, mucho rodeo, pero es necesario para empezar a entender de lo que se trata todo esto y empezar a aplicar. Simplemente es eso. Así se trata la vida en cada una de sus áreas. Bueno, ¿qué es, mejor dicho, qué hace un servidor web? ¿Qué es la tarea fundamental de un servidor? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque realmente es una responsabilidad. Que tú como programador lo que haces es inculcarle al servidor para la vida, para lo que va a hacer afuera. Porque tiene que aprender a soportar múltiples solicitudes, múltiples peticiones y debe de ser capaz de manejar esas peticiones y dar una respuesta eficiente que no demore mucho, porque imagínate que un usuario y que sea el gerente de un cierto pues departamento, ¿sí? Por poner simplemente un ejemplo. El responsable de una gerencia ingresa al sistema, quiere buscar un empleado, pone su número de cédula, presiona buscar y después de un cierto tiempo, después de un minuto, aparecen los datos del empleado. Transcurrió un minuto de tiempo. Un minuto. ¿Qué pensaría el gerente? Mejor aún, ¿qué determinaciones tomaría el gerente? Porque no puede ser. Claro, esto es a modo didáctico simplemente para entender lo que se trata. El servidor debe ser capaz de manejar eficientemente una petición, una solicitud del cliente y debe de tener en cuenta cientos de factores para eso. El uso del tiempo de CPU, entre otras cosas. Porque eh, el servidor hace muchas tareas para devolver una respuesta, una salida. Consulta la base de datos, escribir en disco, crear, modificar, leer ficheros, si se trabaja con el módulo de File System, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Hay muchas tareas que realiza el servidor, pero lo fundamental ya sabemos qué es lo que hace. Recibe peticiones, los procesa, realiza las acciones pertinentes y luego devuelve una respuesta. Pero hay tareas que llevan tiempo. Tiempo. Consultar a una base de datos lleva tiempo. Escribir en disco lleva tiempo. Dependiendo de la complejidad. Hay muchas tareas que llevan más tiempo que otras. Y a eso sumarle el uso. Hay que sumarle el uso del CPU, del tiempo del CPU y demás cosas. O sea, hay muchos factores. ¿Sí? Yo no puedo pues devolver una respuesta, o sea, los datos de un empleado y eso me lleve un minuto. Eso será eficiente. O sea, algo está mal allí.
El servidor no está pudiendo manejar eficientemente una solicitud. Y de hecho que en el momento en que el gerente hizo una consulta, el servidor estaba recibiendo millones de peticiones. No sabía qué hacer con esas peticiones, empezaba a tirar datos por aquí y por allá, y menos hacerle caso a una simple consulta. Entonces, eso no puede pasar. No puede pasar. De hecho, que a lo largo de- del inicio de la tecnología, de todo esto que estamos hablando, pues es un proceso donde poco a poco uno va ajustando, ¿sí? La eficiencia, eh, y eso es normal, porque no se trata de algo sencillo, no es sencillo. Manejar peticiones, manejar recursos de una manera eficiente y mucho más si hablamos en términos de elegancia, de belleza, pues no es sencillo, no es sencillo. Por eso esta parte quise pues poner en primer lugar antes de empezar a practicar, a trasladar estos conceptos ya en la práctica, porque es supremamente importante. Tú educas, tú le grabas a tu servidor de cómo tiene que pues ejercer sus responsabilidades, sus acciones, su modo de manejar peticiones para que el cliente pueda quedar satisfecho, de poder satisfacer las demandas con el mínimo uso de recursos. Ese es el reto. No es un reto fácil, pero hay que llegar ahí. Y es por eso que yo no voy a no voy a ponerme a desmeritar estas tecnologías, pero simplemente por poner un ejemplo y hacer una diferencia. En el caso de PHP, Tomcat, Django, se me viene esta Apache, esos servidores utilizan un manejador de eventos, por llamarlo así, que, que prácticamente lo que hacen es, por cada petición que recibo, es un nuevo proceso, es un nuevo proceso, es un nuevo hilo. Y el sistema operativo tiene que asignarle a ese proceso un tiempo de CPU. Entonces, si me llegan 500 solicitudes, tengo 500 nuevos procesos. Imagínense el uso de recursos que hay ahí. Y es por eso que mi servidor responde una pequeña consulta después después de un minuto. ¿Por qué? Porque estaba atendiendo el servidor un proceso y al otro le bloqueó, diciendo que el otro proceso pues no lleva mucho tiempo. Vamos a decirle que esa consulta va a llevar, no sé, un segundo, un segundo, simplemente. Y yo estoy trabajando con un proceso que, por ponerle un ejemplo, lleva 5 segundos. Pues tengo que dar respuesta a esa solicitud que me llegó y que simplemente me va a llevar un segundo. Pero no pasa eso cuando se trabaja con hebras. No pasa eso. Porque me llega un solicitud y mientras que no devuelva, mientras no termine de ejecutar ese proceso, no sigo con el otro. Y el otro me va a llevar 50 milisegundos. O sea que eso es lo que está pasando con estos servidores. Y es algo que después el servidor se vuelve lento, lento. Es cierto que ahora han mejorado bastante, bastante, pero no pueden llegar a igualar a Node.js, a cómo maneja Node.js y Express.js a
estas peticiones, estos controles. Maneja de una manera muy eficiente porque es capaz de satisfacer muchas demandas utilizando un solo tiempo de CPU. Por ejemplo, ¿cómo es que lo hace? Supongamos que viene el cliente hace una solicitud, una petición y se genera un evento A. Inmediatamente se ejecuta un manejador de ese evento, a lo que le llamamos callback. Luego viene otra solicitud, un evento B, inmediatamente se ejecuta su manejador de eventos, un callback. Es un callback. Un callback es el que maneja los eventos en Node.js. Y ese callback es capaz de poder satisfacer múltiples demandas asignándole simplemente un tiempo de CPU, un solo recurso, con un solo recurso. Porque se basa en un solo hilo. Un solo hilo. Se van creando múltiples hilos de acuerdo a la necesidad. Se puede hacer en Node.js. Pero eso, como dije, de acuerdo a la necesidad. Generalmente, todos esos procesos corren en un solo hilo. Está la cola de eventos y bueno, llega un evento A, se ejecuta un callback, un evento B, se ejecuta un callback, ¿sí? Y va priorizando de acuerdo cuánto tiempo me va a llevar esto. Y lo que lleva más tiempo lo ejecuto después, ¿sí? Y todo eso Node.js maneja con callback, lo que llamamos, y es lo que vamos a estar practicando, lo que se llama códigos asíncronos, programación asíncrona. Lo que hace Node.js es delegar tareas. Esto es una consulta de base de datos. Yo no lo voy a hacer, que lo haga la base de datos. Yo voy a atender otras peticiones y cuando esté me avisa. Eso es código asíncrono. Esto es una escritura en disco. ¿Quién lo va a hacer? El módulo File System. Entonces, ese módulo se encarga de eso, de esa tarea. Entonces, Node.js lo que hace es delegar tareas, delegar responsabilidades, mientras él va atendiendo otras peticiones y lo va priorizando en un mismo hilo, no con múltiples hilos. Por eso, Node.js es capaz de atender 10, 100 veces más, muchas peticiones concurrentemente, minimizando el uso de CPU. Y nosotros en esta clase, en esta primera clase, vamos a ir viendo cuáles son esos códigos asíncronos, la programación asíncrona, que son los callbacks, las promesas y async await. Async await. Son los tres métodos que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque a partir de la clase del viernes vamos a estar full escribiendo código del servidor. Y esta parte es cuando algunos desarrolladores, o sea, algunos que van iniciando en este mundo les cuesta entender. Entonces yo no puedo dejar pasar por alto esta parte. Entonces lo que vamos a ver es ahorita ejercitarnos viendo cómo es que trabajan los callbacks, las promesas y el método, o sea, la función de async await. Son tres tipos, ¿verdad?, de funciones, de métodos para manejar eventos. Y lo hacen de una manera muy eficiente. Y vamos a ir explicando también, algunas tienen más ventajas que otras. Y eso lo vamos a ir viendo también. Bueno, entonces manos a la obra. Bien, entonces empecemos. Voy a crear en este directorio una carpeta. De hecho, que aquí en este directorio voy a poner todas mis clases. Voy a crear una carpeta, le voy a llamar clase 01 y voy a abrirla con Visual Studio Code.
Si no te aparece la opción para abrir con Visual Studio Code, simplemente lo que tienes que hacer es abrir el editor, crear la carpeta, arrastrar la carpeta acá en esta parte y te va a pues, abrir el directorio de la carpeta que creaste. Bien, entonces acá adentro voy a crear una nueva carpeta y le voy a llamar tan simplemente explicaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues cómo trabajan los métodos asíncronos, tanto los callbacks, las promesas y el async await. Cómo es que manejan el código asíncrono, cómo manejan los eventos. Y para eso voy a dar un enfoque especial de cómo es que lo trabajan. Para eso voy a utilizar un ejemplo sencillo. Voy a crear simplemente un modelo ficticio en MongoDB y no le prestes tanta atención. ¿De dónde sacaste esos valores, etcétera? Son ficticios, voy a inventarlo. Porque el propósito es entender cómo trabaja simplemente. Después vamos a ir aplicando en un ejemplo práctico más real cuando trabajemos con MongoDB. ¿Ok? Voy a crear un archivo, le voy a llamar callbacks.js, un archivo de JavaScript. Lo primero que voy a hacer es crear una función que va a manejar peticiones y justamente le voy a llamar así también, request handler, que va a recibir, o sea, hay que escribir dos parámetros principales, como una función típica de Node.js. El primer parámetro es la petición o el request, y abreviado rec, ¿sí? Y el segundo es el objeto res o response, lo que yo voy a devolver al cliente. Entonces, este objeto va a contener la solicitud de la petición o los datos que voy a estar procesando. Y después de procesar voy a devolver una respuesta. Esta es una explicación sencilla de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, para eso voy a utilizar, supongamos que, que tenemos un modelo ficticio en MongoDB que se llama user. Lo que vamos a hacer es, voy a consultar por un usuario, verificar si existe, y si existe voy a traer las tareas a las que se ha asignado el usuario y actualizar una propiedad de esa tarea. Ese es el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, voy a consultar por un usuario, escribiendo el método findById. Es un método de MongoDB. A través de Mongoose vamos a poder ejecutar, hacer uso de este método. Bien, lo que voy a hacer es pasarle el ID del usuario que contiene el objeto request. Voy a llamarle user ID. Supongamos que el objeto request, tiene el ID del usuario. Me envían el ID, entonces lo que voy a hacer es una consulta a la base de datos por el usuario. Pero también le tengo que pasar otro parámetro más y es una función. Una función que se va a ejecutar después de que termine este proceso. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar una función y esta función, dentro de esa función, tengo que poner el primer parámetro que si ocurrió algún error, si no ocurrió, pues me va a devolver un usuario. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, Node.js esto no lo va a ejecutar. Node.js no quiere saber nada de esto porque es una consulta que lo va a hacer la base de datos. Node.js, mientras tanto, va a atender otras solicitudes y cuando esto se acabe de ejecutar, toda esta función, cuando termine su proceso, entonces Node.js lo que va a hacer
es procesarlo y enviarlo al navegador. Es eso, simplemente. Bueno, pero de todo este proceso se va a encargar la base de datos a través del ODM de Mongoose, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá es ejecutar una función después de que termine este proceso de búsqueda del usuario. Me va a devolver un error si es que ocurre algún error o un usuario, el usuario consultado. Al traer el usuario, lo que voy a hacer es después traer las tareas. Pero primero debo de verificar si ocurrió algún error con if. Si hubo algún error, entonces voy a terminar la ejecución retornando, hago uso de este objeto, de este método send, le voy a enviar al navegador, le voy a enviar el error. ¿Okay? Si no ocurrió un error, lo que voy a hacer es traer las tareas, porque existe el usuario y este usuario supongamos que tiene una propiedad llamada tags ID, ¿sí? Que hace referencia a las tareas del usuario, y supongamos que tenemos un modelo de tareas y voy a buscar entonces esa o esas eh, tareas a las que está asignado el usuario. Lo mismo voy a buscar por el ID que está dentro como propiedad del usuario. Entonces, voy a traer las tareas, pero esto nuevamente es una consulta, es código asíncrono, al igual que esto. Esto no lo va a manejar Node.js, sino la base de datos. Entonces, nuevamente tengo que ejecutar un callback, ¿sí? Y lo mismo, un error y las tareas si es que se han encontrado las tareas. Si nos devuelve, si esta consulta nos devuelve tareas, ¿ok? Entonces, lo mismo voy a hacer, voy a verificar si es que hubo algún error y voy a retornar al navegador el error. Si no, entonces o sea, me ha devuelto las tareas. Esta consulta me devolvió tareas. No ocurrió ningún error, sino me devolvió tareas. Una vez que me devuelva, lo que voy a hacer es actualizar una propiedad. Vamos a suponer que se llama completed. ¿Sí? Voy a actualizarla a true. O sea, lo que estoy haciendo es traer el usuario. A traer luego, si existe el usuario, traigo las tareas y actualizo. Les voy a decir, esas tareas están completadas. ¿Sí? Pero acá yo no estoy guardando cambios en la base de datos. Simplemente estoy cambiando su propiedad. Le tengo que guardar. Utilizando a esta instanciación. Y ejecuto el método save. Aquí recién se guarda los cambios que he hecho. Y acá yo estoy escribiendo. O sea que esto es asíncrono, método asíncrono también. Lo tengo que manejar con un callback. Pero en este caso, acá ya no me va a devolver una respuesta, salvo a que sea un error. También lo puedo manejar con un callback, pero ya solamente me devolvería un error si lo hubiera. Bueno, y lo mismo voy a hacer. Si ocurre algún error, voy a retornar, voy a enviarle una respuesta al navegador con el error. ¿Ok? Si no, o sea que se guardó satisfactoriamente, y le voy a mostrar un mensaje, tareas completadas. ¿Okay? Y es esto. ¿Qué es lo que hicimos? Pues crear un manejador de peticiones. Busco un usuario.
Si existe el usuario, me trae el usuario. Si ocurrió algún error, pues me trae un error, lo verifico y termino la ejecución. Si no ocurrió un error, pues traigo las tareas. Esto nuevamente es código asíncrono, lo tengo que manejar con un callback y creo la función y lo mismo si ocurrió algún error, si no, entonces me trae las tareas, verifico si es que hubo algún error, si no, actualizo la propiedad completed de la tarea, digo, bueno, el usuario ha completado sus tareas a true y lo guardo. Y esto nuevamente es estoy escribiendo la base de datos, va a llevar tiempo, Node.js no se quiere encargar de eso, le dice, base de datos, guárdalo tú. Entonces, eso es lo que hace. Porque, como dijimos, Node.js lo que hace es delegar las tareas a, a otros módulos, ¿ok? Entonces, lo que hago es, esto no me devuelve más nada, una respuesta, salvo a que sea, a que haya ocurrido algún error. Me va a devolver un error. Si ustedes se fijan, esto es un código completamente válido, funcional, funciona perfectamente, pero como no es tan legible, el manejo, por ejemplo, de los errores no es tan elegante y va a ser muy poco mantenible este código porque está haciendo algo muy sencillo, una consulta muy sencilla, simplemente trae usuario, las tareas y actualiza tareas del usuario y es mucho código, es mucho código para no es tan elegante, por eso se le llama la pirámide de la muerte al callback, porque si se fijan va creciendo de izquierda a derecha. Y también se le llama callback hell y no es tan entendible. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer, o sea, a crear el mismo método, la misma función, guardamos con control S, pero utilizando promesas. A ver qué diferencias hay. A ver si se puede mejorar esto, se puede refactorizar un poco y se vuelva un poquito más elegante. Pero repito, esto funciona, no es que no funciona, funciona perfectamente. Aquí solamente lo que estamos haciendo es plasmar el concepto de cómo trabaja Callbacks, ¿sí? Bien, voy a crear acá un nuevo archivo y le voy a llamar promesas.js, un archivo de JavaScript. Voy a crear la misma función con los mismos parámetros, ¿ok? Y voy a hacer la misma consulta. Find by ID, ¿ok? Y le paso el mismo parámetro del ID que le llamo user ID. El cliente me pasa. Pero en este caso voy a ejecutarlo, voy a manejarlo con promesas, ¿ok? ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo se trabaja con promesas? Bueno, tenemos que escribir un método llamado dem. Cuando se ejecute esto, cuando termine este proceso de consulta, lo que voy a hacer es ejecutar una función. Pero esto se va a ejecutar si todo ha salido bien. O sea, si me retornó un usuario. Acá no voy a manejar errores, solamente si es que encontró el usuario. Entonces voy a llamar user, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer acá? Que ya tengo el usuario. ¿Qué tengo que hacer? Traer tareas, ¿ok? Bueno, traer tareas. Perdón, así, tags. Find by ID y le paso user.task. ¿Ok? Bueno, pero esto es nuevamente, ¿qué cosa? Es código asíncrono, es una consulta a la base de datos. O sea, tengo que volver a manejar con otra promesa. Entonces lo que voy a hacer es retornar esto
para utilizarlo con otra promesa. ¿Ok? Escribo una función. ¿Y qué es lo que esto me va a devolver? Tareas. ¿Sí? Tareas. Me va a devolver tareas. ¿Qué es lo que voy a hacer teniendo las tareas? Actualizar simplemente la propiedad a true. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer después? Guardar. ¿Cierto? Con save. Y nuevamente, ¿esto qué es? Esto es, eh, esto es código asíncrono, una consulta a la base de datos. Tengo que volver a ejecutarlo después, ¿dónde? En otra promesa. Entonces lo voy a retornar y voy a ejecutarlo acá, con otra promesa. Pero en este caso, yo, si es que ocurrió algún error, lo voy a manejar, pero voy a poner simplemente vacío. ¿Por qué? Porque las promesas tienen un solo manejador de errores, que es .catch. ¿Sí? Y esto obviamente eh, recibe algún error si es que, pero en plural porque es genérico. ¿Sí? No voy a estar acá verificando errores por cada promesa, sino si acá ocurrió algún error, directamente se va a ejecutar esta promesa, ¿sí? El catch. ¿Ok? Entonces por eso acá, ya que esto me podría haber devuelto un error, no lo voy a manejar acá, sino directamente acá. ¿Sí? Si acá ocurrió algún error o en uno de estos métodos algo salió mal, entonces siempre va a ejecutarse el catch. ¿Ok? Bueno, entonces simplemente ya lo dejo vacío. Y lo que voy a hacer es retornar, eh, voy a retornar un res.send al navegador. Simplemente voy a retornarle tareas completadas. ¿Ok? Así. Y si ocurrió un error, entonces acá lo voy a manejar con catch. Y voy a ponerle return res.send y le paso los errores. ¿Ok? Y así, de esta manera trabaja promesas. Y si notamos algo, es un poco más entendible esto porque es secuencial. ¿Sí? Primero traigo el usuario, o sea, eh, se ejecuta esta consulta y luego lo que hago es traigo el usuario, ¿sí? Y luego al retornar, o sea, busco la tarea y se ejecuta esto, ¿sí? Se ejecutan las tareas, actualiza, lo guarda y esta es una consulta a la base de datos y se ejecuta acá. Es secuencialmente va trabajando una por una. Acá el usuario, acá las tareas y acá el proceso de guardado, que realmente esto se ejecuta acá. ¿Sí? Y si en alguno de estos métodos ocurrió algún error, entonces directamente se ejecuta el catch. ¿Sí? Y vemos que esto ya es realmente más fácil de entender, se va reduciendo la cantidad de código, ¿sí? Y esto se puede aún mejorar más, se puede volverlo mucho más elegante a través de async await. Y vamos a ver eso ahorita. Voy a cerrar y voy a crear otro archivo, lo voy a llamar async await.js. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a crear la misma función. Con los mismos parámetros. Bien, y lo que voy a hacer ahora es básicamente la misma consulta. Find by ID. ¿Cómo trabaja async await? Pues le tengo que agregar
le tengo que especificar que esto va a llevar tiempo, que es una consulta a la base de datos y que se va a manejar a través, que se va a manejar asíncronamente. Entonces, ay, perdón. Entonces le tengo que poner una palabra reservada que se llama await. Pero para que esto funcione, tengo que agregarle una palabra clave en la definición de la función que se llama async. ¿Sí? Async. ¿Sí? Entonces, con esto yo le estoy diciendo que esto va a llevar tiempo y que lo voy a manejar asíncronamente. ¿Sí? Pero esto me va a devolver el usuario y simplemente ya lo puedo guardar en una constante. ¿Sí? Ya no utilizo funciones. Ya no utilizo funciones. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Al tener el usuario, ya tengo el usuario, simplemente tengo que traer las tareas. Utilizamos el objeto, o sea, el modelo, y voy a traer las tareas. Utilizo el user.tags id. Y esto nuevamente es código asíncrono. Lo voy a manejar con await. Y esto me devuelve nuevamente tareas. Lo puedo guardar en una constante. ¿Sí? Y directamente acá puedo acceder a la propiedad y actualizo. Cambio la propiedad completed. Y ¿qué me resta hacer? Pues guardar. Save. Esto es código asíncrono. Nuevamente lo puedo ejecutar con await. Y ya. Esto simplemente. Acá abajo puedo ponerle un return res.send y le digo el mensaje, le paso el mensaje, tareas completadas. ¿Sí? Miren la elegancia y la reducción significativa de código. Impresionante, qué bonito se ve, ¿cierto? Muy hermoso. Cómo se ha reducido bastante y se ve, pero para que sea síncrono, yo habría de utilizar funciones, pero yo no veo acá ninguna función, o sea que esto es, o sea, está trabajando por debajo con un método asíncrono, pero su pinta es síncrono, o sea, parece código síncrono, pero no es síncrono a, a primera vista, ¿ve? A simple vista no parece ser un código asíncrono. Pero si doy una segunda vista, una vista más técnica, yo sé que por debajo eso es código asíncrono, ¿ok? Pero hay eh, algo que atender. No estoy manejando errores aquí. ¿Cómo manejo errores? Pues bueno, async await trabaja tranquilamente, seguramente ya conoces esto, con try catch. Simplemente lo que voy a hacer es cortar todo este código y pego aquí. Bueno, voy a intentar bien. Lo que puedo hacer es ponerle acá, hacer clic, control shift P y formatear documento. Y ya me formatea tranquilamente. Entonces, si acá ocurre algún error, directamente va a pasar acá. Ustedes ya saben, si han trabajado con Java o lenguajes que utilizan try catch, que trabaja de esta manera. Y si ocurrió algún error, entonces simplemente voy a retornar res.send y le paso el error. ¿Ok? Fíjense cómo es tan hermoso este código. Y este método async await es lo que vamos a estar utilizando a partir de nuestra clase del viernes cuando empecemos ya a crear nuestro servidor, nuestras rutas
y empezando a manejar nuestras peticiones a través de controladores que nos permite retocar un poquito más, a estilizar el código para que sea más limpio, las refactorizaciones y demás. Entonces, si puedo notar, con Async Await me permite manejar de una manera más, pero mucho más elegante el código. Y no parece código asíncrono, sino que parece código síncrono. Eso es lo más notable y lo más chusco de, de trabajar con Async Await. Vimos entonces la diferencia que hay entre un Async Await y un callback, ¿sí? Actualmente se utiliza mucho, de igual manera, Async Await. Por debajo es, lo que está haciendo es simplemente todo esto, ¿sí? Por eso yo puedo trabajar tranquilamente Async Await con promesas, ¿sí? Porque Async Await es una mejora en la vista, simplemente una manera más, un código más elegante de poder escribir, pero por debajo de esto lo que se está ejecutando son promesas, ¿sí? Pero vemos la diferencia, es muy notorio, muy notorio. Todo este código de aquí, con el código de aquí y el código de aquí, ¿sí? Bueno, ahora nos queda ver con Async Await secuencias y también para poder manejar peticiones de manera paralela, o sea, concurrente. Y esto va a estar muy divertido. Entonces vamos a pasar a la otra sección. Bien, ahora vamos a ver dos conceptos ya para finalizar. Cómo Node.js manejan procesos secuenciales y procesos paralelos. Bien, lo que vamos a hacer es crear dos procesos. A esos procesos vamos a asignarle un tiempo de ejecución. Por ejemplo, el proceso 1 le va a tomar ejecutar sus tareas o lo que tiene que hacer 4 segundos. Va a demorar. Y el proceso 2, por ejemplo, 2 segundos. ¿Sí? Y vamos a poder manejarlo de manera secuencial y paralela. Entonces, voy a crear una carpeta aquí, new folder, y le voy a llamar secuencial. Okay. Y voy a crear voy a crear dos archivos. Uno se llama index, que va a ejecutar el programa principal, y otro archivo que se llama procesos, donde vamos a definir los procesos. Ok. Entonces voy a crear un objeto como un módulo y lo voy a exportar. ¿Se acuerdan del paradigma sin clases de JavaScript? Bueno, aquí lo tienen. Sin instanciar una clase, voy a crear un objeto que va a contener procesos que son funciones simplemente. Bien, voy a crear, le voy a llamar a esta función proceso 1. Como estoy definiendo un objeto, lo tengo que colocar entre comas. Y luego proceso 2. Bien. Estos dos procesos van a tener un tiempo de ejecución de CPU. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues utilizando un módulo de callback que seguramente lo conoces. Se llama setTimeout. Pero como trabaja, o sea, es un módulo de callback, yo no quiero utilizar callback, sino promesas async await. Entonces, se puede convertir ese módulo de callback a promesas con la librería util. Entonces, eso es lo que voy a requerir ahora. Util require util. ¿Sí? Y voy a ejecutar su método promisify. Y pongo acá el módulo set timeout. Lo que
hace acá el util es que lo convierte a código manejable con async await o promesas directamente. Y esto yo lo puedo guardar en una constante de llamar sleep para que pueda aprovechar de la misma manera las funcionalidades de este módulo. ¿Ok? Entonces, sí, este proceso uno lo que va a hacer simplemente es retornar, por ejemplo, proceso 1 finalizado. Finalizado. Lo mismo el proceso 2. Retornar proceso 2 finalizado. ¿Okay? Pero le voy a decir que el proceso 1 tomará un tiempo de 4 segundos. Está en milisegundos, que equivale a 4 segundos. Pero lo voy a ejecutar de manera asíncrona, await. Pero para que esto funcione, necesito la palabra reservada async. Y lo mismo acá. Entonces, este proceso 2 tendrá un tiempo de ejecución de CPU de 2 segundos. ¿Ok? Y acá lo mismo. Bien. Ahí está. ¿Qué es lo que hice? Bien. Lo que hice fue crear un proceso, o sea, dos procesos. El proceso 1 que tomara un tiempo de ejecución, 4 segundos. Y el proceso 2, 2 segundos. Es lo que va a tardar en ejecutarse. ¿Sí? El proceso 1 tendrá un tiempo de ejecución de 4 segundos y el proceso 2 de 2 segundos. ¿Ok? Y los voy a utilizar acá en mi archivo principal. Y los voy a requerir, ya que acá estoy exportando esos procesos. Entonces lo que voy a hacer es importarlos. Require. Y con el punto voy a acceder a los archivos que se encuentran dentro de, en este caso, de mi directorio principal, que es secuencial. Pongo barra y lo único que tengo es procesos. ¿Okay? Y de procesos voy a traer los dos procesos, el proceso 1 y el proceso 2. ¿Okay? Y acá directamente ya puedo ejecutar estos procesos en el archivo principal. Proceso 1 y proceso 2, ejecútate. Bien, pero estos procesos me devuelven un valor. ¿Sí? Aquí. Estoy retornando valores. Entonces voy a guardar los valores que me retornan, voy a guardarlos en una constante. Perdón. Una constante con valor 1. Voy a poner. Y lo mismo acá. Valor 2. ¿Sí? Y voy a imprimir, voy a mostrar por consola. Valor 1. Y valor 2. Bien. Pero, aquí el proceso 1, tanto el proceso 1 y el proceso 2, ¿qué sucede? Llevan tiempo de ejecución. O sea, va a tomar tiempo el proceso 1, como definimos acá, 4 segundos. Y el proceso 2 también. Y si esto lleva tiempo, lo voy a manejar con código asíncrono. En este caso con await. ¿Sí? Y tanto el proceso 2 también. Estoy manejando entonces código asíncrono. ¿Sí? Se va a ejecutar secuencialmente. Primero se va a ejecutar esto, el proceso 1. Va a pasar 4 segundos. Se termina de ejecutar el proceso 1. Pues guarda el valor aquí. Y luego se ejecuta el proceso 2. Ya que está en la cola de eventos. Y entonces se va a ir ejecutando, en este caso, a través de async await. Pero aquí me falta el async. Con esto no me va a funcionar. Entonces lo que voy a hacer es crear una función
la típica función main, y voy a cortar y pegar aquí dentro. Lo puedo intentar, control shift P y format document, y ya me indenta así, ¿sí? De manera muy rápida, y le llamo a la función main para que se ejecute, y acá le agrego la palabra clave async. Yo puedo esto ejecutar, y lo que voy a hacer es abrir un terminal integrado de Visual Studio Code con control ñ, y me abre un terminal. Estoy en este directorio, tengo que entrar a sequential con cd, igualito como en Windows, el terminal de Windows, cd sequential. Y acá voy a ejecutar el archivo index con node, index.js. A ver qué pasa. Va a transcurrir 6 segundos en total y luego me va a mostrar por consola los valores. Han transcurrido 6 segundos, pero acá no nos dice nada, pero para que podamos visualizar un poco mejor la totalidad del tiempo de ejecución, lo que vamos a hacer es poner estos dos procesos, o sea, dos líneas de código, dentro de console.time, ponerle un nombre, tiempo total de ejecución, y lo mismo voy a poner al final del aquí, pero te va a hacer time end. Listo. Entonces acá lo que va a hacer el console time, todo lo que está aquí dentro, lo que va a hacer es sumar el tiempo total de ejecución del proceso 1 y del proceso 2, y me va a mostrar por consola. ¿Okay? Voy a ejecutar nuevamente, voy a limpiar la pantalla con CLS, bien, ejecuto otra vez index, va a transcurrir 6 segundos y me va a imprimir. Aquí está. Y me dice el tiempo total de ejecución 6 segundos. Y luego me finaliza el proceso 1 y finaliza el proceso 2. Es cierto, porque 4 segundos tarda en ejecutarse, en completarse la tarea del proceso 1, y 2 segundos tarda en ejecutarse la tarea del proceso 2. Bien, entonces de esta manera, primero se ejecuta el proceso 1, termina a los 4 segundos y se ejecuta el proceso 2, o sea, de manera secuencial. Pero ¿qué pasa si vamos a hacer algo divertido? Vamos a generar un error en proceso 1. Va a ocurrir algo inesperado. Y a ver qué pasa, cómo lo manejaría Node.js si en el proceso 1 ocurriese un error. Y vamos a provocar intencionalmente un error. Control. Vamos a generar un error. Algún error. Poner como nombre. Sí, en proceso 1. Vamos a ejecutar nuevamente. A ver, y resultó ser como esperábamos. Generamos un error aquí, pero algo muy notorio. Donde el error se generó el proceso 1, pero luego debería ejecutarse el proceso 2 e imprimirme por lo menos el valor 2, ya que el valor 1 no podría ser porque se generó acá un error, ocurrió un error, pero no pasó nada, absolutamente bloqueó todo el hilo de ejecución. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Porque nosotros acá no estamos, esto es totalmente inconsistente, no es eficiente de esta manera manejar métodos secuenciales. Acá nosotros en el proceso no estamos manejando errores, pero acá estamos ejecutando código async await. Entonces lo que tenemos que hacer es manejar esos
eventos que pueden producir o desencadenar errores con try catch. ¿Sí? Entonces lo cortamos, este código, y ponemos acá en el try, dentro del try. Y acá simplemente voy a poner el error. Lo mismo voy a hacer en el proceso 2. Voy a manejar errores. Esto es que todo desarrollador backend debe de prever. Manejar los eventos, las excepciones, cualquier error que pueda ocurrir. Porque en el proceso 1 no se generó el error y a consecuencia de eso el proceso 2 ya no se ejecutó. O sea, le afectó a todos los procesos y eso no debe de ocurrir. Un fallo en algún proceso no debe pues de afectar a los otros procesos que están en la cola para que luego sean manejados por, por manejadores de eventos, en este caso por promesas async await o callback, por un ejemplo. Entonces no debe de bloquear todo el hilo de ejecución. Eso no puede ser. En cada proceso se debe de manejar pues esos errores con try catch si estamos trabajando con async await. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros podemos probar a ver qué sucede. Ya estamos manejando los errores en nuestro servidor. Voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar nuevamente. Y aquí está, se generó el error, pero al proceso 2 no le afectó. Y el tiempo total de ejecución me trajo del proceso 2, que es 2 segundos. Aquí ocurrió un error, pero no afectó a ningún proceso que está en la cola. Podemos poner, por ejemplo, un proceso 3 y no va a afectar al proceso 2 ni al proceso 3. Se van a recibir, acá se generó un error, pero esos son procesos totalmente independientes. Totalmente independientes. No deben de estar acoplados. O sea, no deben de ser dependientes. ¿Sí? Entonces, acá se generó el error, pero Node.js tranquilamente ejecutó el proceso 2. Porque proceso 1, ese es tu error, tu problema, ese es tu problema. O sea, yo debo, ahora le toca al proceso 2, que debe de ejecutarse. ¿Sí? Bueno, entonces de esta manera se trabaja con procesos secuenciales. De esta manera se manejan estos procesos. Bien, entonces debemos de manejar los errores. ¿Sí? Algo que pueda acontecer en este proceso, en nuestro servidor, no podría, o sea, no tendría que afectar ningún proceso. Hace rato, acá entró una cucaracha en el servidor y ya le afectó, ya paralizó totalmente a todos los procesos que estaban en la cola, en el hilo de ejecución. Y eso no puede suceder. No puede suceder. A un desarrollador le puede costar la cabeza en una empresa si sucede eso. Entonces, terminamos con eso, con esto la parte secuencial. Ahora vamos a ver un proceso en paralelo. ¿Cómo manejar procesos en paralelo? O sea, ejecutar dos procesos al mismo tiempo, de una manera concurrente, minimizando recursos. Y vamos a ver cómo hacemos eso. Voy a crear una nueva carpeta. Voy a llamar paralelo. Bien. Y voy a crear los mismos archivos, un index.js y un procesos.js, los mismos. Lo que puedo hacer es simplemente copiar del index de secuencial y pegar aquí. Guardar, esto ya puedo cerrar. Y de proceso secuencial copio igualito y lo pego acá en proceso en paralelo. Lo guardo, ese secuencial ya puedo cerrar y ya tengo el index del paralelo y procesos en paralelo. Bien, ¿qué vamos a hacer acá?
Estos procesos vamos a ejecutar de manera paralela, concurrente. Acá estamos ejecutando de manera secuencial. ¿Cómo hacemos eso? A través de promesas. Es un módulo que me permite ejecutar de manera paralela a través de este módulo. Promise.all. Voy a ejecutar todo de manera paralela. Y lo que hago es poner los procesos, ejecutar los procesos. Proceso 2. Ok. Bien. Entonces, lo que aquí estoy haciendo es ejecutar proceso 1 y proceso 2 al mismo tiempo, de manera concurrente. Pero esto lleva tiempo, por supuesto. Porque acá pusimos que el proceso 1, su tiempo de ejecución de CPU va a ser 4 segundos y el proceso 2, 2 segundos. Entonces debemos manejar con código asíncrono, con método async await. Pero esto me va a devolver valores, como decimos acá. Pero me va a devolver un arreglo donde esté el valor del proceso 1 y el valor del proceso 2. Entonces lo que voy a hacer es guardar en una constante que va a ser un arreglo, por supuesto, porque lo que este va a retornar es un arreglo. Entonces acá lo voy a leer como un arreglo. Result en el índice 0 el valor del proceso 1 y en el índice 1 el valor del proceso 2. Entonces este ya no lo voy a utilizar. Muy bien. Entonces ahora vamos a ejecutar. Voy a limpiar la consola y a ver qué pasa. Ah, cierto. Estoy todavía acá en secuencial, tengo que estar en paralelo. Le voy a hacer CD, apretar 2 puntos para subir un nivel y ingresar en paralelo. ¿Okay? Y aquí ejecutar. Ups. Ah, cierto. Acá voy a comentar esto, el error, para que podamos ver un poco mejor qué es lo que sucede. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El tiempo total de ejecución es 4. Se redujo el uso de CPU aquí. 4 segundos simplemente. ¿Por qué? Porque ejecuté 2 procesos de manera concurrente. O sea, el mayor es 4, el menor es 2. Se ejecutó al mismo, el mismo tiempo, se ejecutó, por ejemplo, el proceso 2, 1, 2, terminó el proceso 2 y el proceso 1, pues 2 segundos más. En total, entonces son 4 segundos. En total. Entonces, de manera paralela, pues reducimos el uso de recursos, pudiendo así atender. Fíjense, acá yo puedo tener millones de procesos, o sea, muchos procesos con un solo manejador de eventos, o sea, de eventos asíncronos. O sea, fíjense lo que decíamos al principio de la teoría. En un solo hilo estoy ejecutando múltiples procesos. Múltiples procesos. Por ejemplo, vamos a crear un tercer proceso, ¿ok? Para terminar. Un proceso 3. Y voy a copiar simplemente esto. Voy a poner acá. Tengo que poner acá una coma. Bien. Async. Y esto, vamos a decirle que sea un segundo. Un segundo, a ver si varía. Agrego un proceso más. Ya tengo 3 procesos. A ver si varía el tiempo de ejecución. A ver si va el proceso 1, proceso 2, proceso 3. Bien. Proceso 3 finalizado. Vamos a ver si varía. Ya tengo 3 procesos. Estoy
atendiendo 3 procesos de forma paralela. Voy a requerir acá proceso 3 y voy a agregar aquí el proceso 3, le agrego al hilo de ejecución de Node.js y acá tengo que agregar también, para mostrar por consola, y vamos a ver qué pasa. Cambia el tiempo de ejecución, yo le agregué más procesos, ya tengo 3. Ahora lo estoy ejecutando, ahí está. Voy a ejecutar, voy a limpiar la pantalla, voy a ejecutar. Ahí está. 3 procesos finalizados y el tiempo de ejecución no varió, sigue siendo 4. Absolutamente no varió porque es menor que el tiempo de ejecución del proceso 2 y el tiempo de ejecución del proceso 1, que es el mayor. O sea, siempre va a ejecutar el mayor. ¿Sí? Y en ese periodo de tiempo van a ejecutarse estos 3 procesos. Y no varía, no se altera el uso de recursos. ¿Sí? O sea que en un solo hilo de ejecución estoy ejecutando 3 procesos, atendiendo, manejando 3 procesos de manera asíncrona. Esto pues tiene su ventaja pues en comparación con otros servidores que manejan por con hebras, que por cada proceso se lanzan múltiples hilos y eso hace que se utilice mucho el CPU, el tiempo de ejecución, y el servidor pues dé una respuesta que el servidor se vuelva lento, ¿sí? Y que nos responda una simple consulta en un minuto. Y eso no es óptimo hacer de esa manera. Bien, entonces con esto terminamos esta primera clase y ya va a estar disponible pues en Google Classroom. Cualquier consulta que tengan, por favor me lo hacen, pero va a haber un ejercitario, una tarea donde van a crear procesos paralelos y procesos secuenciales. Bueno, hasta la próxima. Saludos.